Bienvenidos a Proyecto Puente. Óscar Serrato, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Como cada martes, ¿qué nos traes? Hablando que pues es semana del presidente. Sí, Pasado mañana es informe presidencial. es el informe presidencial, sí. Tradicionalmente es la semana del presidente, así se llama, Era, ¿no? donde pues el partido oficial y gobierno hacen un vacío de información para que el único que luzca es el presidente. Aunque en este sexenio, pues el único que habla y el único que luce es el presidente, porque tenemos un gabinete de muy bajo perfil y donde la única voz autorizada para hablar por el gobierno federal es el presidente, y él decide en sus conferencias mañaneras pues quién va y quién no va y quién tiene la voz y si va el secretario o va el subsecretario. Pero en este contexto del cuarto informe de gobierno, donde tradicionalmente era el punto donde el presidente llegaba con una mayor fortaleza, porque ya en el quinto informe de gobierno pues se hablaba de una sucesión presidencial y ya se empezaban a mover todos los escenarios y los precandidatos, pues ahorita ya estamos, como bien mencionabas, en franca etapa preelectoral, y se podría decir que es el último informe del presidente donde tiene la voz fuerte y va a marcar lo que es el destino de su sexenio, porque el próximo informe ya va a ser en franca campaña preelectoral o en campaña electoral anticipada, como se han venido dando los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta semana del presidente o en los tiempos para llegar al presidente? Estamos viendo un presidente autoritario. Estamos viendo un presidente que ya le incomodan las reglas del juego, le incomoda la misma Constitución. La semana pasada el secretario de Gobernación anunció de que en franca rebeldía del artículo 21 constitucional van a mandar una serie de reformas a las leyes secundarias en materia de seguridad pública para militarizar la Guardia Nacional más allá de lo que dice el transitorio o los transitorios de la ley de la Guardia Nacional y mucho más allá de lo que dice la Constitución. Al ser reformas a leyes secundarias que no requieren reforma constitucional, pues tienen la mayoría abrumadora de Morena de que probablemente lo van a pasar. Y ojo, la están mandando como iniciativa preferente el presidente, lo cual obliga al Congreso en 30 días a dictaminar a favor o en contra. Entonces, en este sentido, pues la ruta de coalición que veníamos diciendo que en septiembre la Constitución, los deseos del presidente entran en conflicto, pues estamos ante la antesala de una crisis constitucional que la Suprema Corte tendrá que decidir. Y en este contexto hay que ver el bullying que el presidente tiene 2 semanas haciéndole a la Suprema Corte con materia de la prisión preventiva. Generalmente esto se litiga con documentos que le llaman amicus curiae o amigos de la Corte, pero aquí el cabildeo a la Suprema Corte para que no se falle en sentido de que la prisión preventiva viola la Constitución y las convenciones, pues está dando desde el público. Hoy todavía en la mañanera habla de la corrupción del Poder Judicial y que dice vamos a entrar a reformar el Poder Judicial. Mientras todo esto sucede, pues hay una crisis en seguridad, no hay datos ni números suficientes que justifiquen el perpetuar un modelo de una Guardia Nacional militarizada, porque no hay resultados en lo práctico. Hay una crisis en salud. Hoy se anuncia de que mañana se expide el decreto de creación del IMSS-INSABI, de IMSS Bienestar, con lo cual queda atrás el experimento de INSABI
4 años después se declara una derrota en la primera iniciativa de salud de este presidente y migran a otro. Hay una crisis en materia económica, porque hay que decirlo, la inflación es 8.62%, pero esa es la inflación general. Pregúntenle a cualquier ama de casa, sobre todo ahora que regresan a la escuela, la inflación que se está viviendo a nivel familias es mayor. La inflación en alimentos es del 10% y en productos agropecuarios, frutas, verduras y pecuarios, pues estamos hablando del 14%. Se ha logrado contener un poco la inflación gracias al estímulo fiscal que se está dando a gasolinas, pero esto en el mejor de los casos está teniendo un efecto de un punto y medio, aunque el presidente hoy ya dijo que si no hubiera hecho eso la inflación estaría en 14%. Tenemos una crisis en educación. Tú ahorita abordabas el tema de educación, donde todavía ayer la secretaria de Educación saliente, nuevamente en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pues publica nuevas reglas, ¿no? O sea, ya se fue, pero sigue publicando acuerdos con el cual viene a trastocar, en este caso, los planes de estudio de las licenciaturas y maestrías para el tema de educación básica. Entonces, en este mes del presidente tenemos que tener los focos puestos porque hay 3 eventos. Un informe presidencial que se va a dar por escrito en la Cámara de Diputados, donde vienen los posicionamientos de los partidos políticos, los cuales, al puro estilo de aquel innombrable de Salinas, que este gobierno no lo quiere mencionar, pues el presidente ni los ve ni los escucha, porque ni siquiera se molesta en ir al Palacio Legislativo. A las 7 de la tarde, hora de México, él va a tener su propio informe presidencial en Palacio Nacional, y luego viene la presentación de la iniciativa preferente o las iniciativas preferentes que vaya a decidir presentar este gobierno, y en este sentido estamos viendo un giro hacia el autoritarismo, en decir, no me importa lo que diga la Constitución, no quiero negociar con ningún partido político, la única voz autorizada es la mía. Y en septiembre, que es el mes no solamente de la patria, pero en esta semana del presidente, pues hay un anuncio de que el 16 de septiembre pues piensa dar como un hecho consumado la presentación de la Guardia Nacional, porque es quien va a encabezar el desfile militar del 16 de septiembre. Y también va a presentar una posición del gobierno mexicano ante el TEMEC, ante el Tratado de Libre Comercio en materia de energía. ¿Qué es lo que estamos viendo también ante los señalamientos de corrupción y ante los señalamientos de malos manejos? Pues el presidente ya se convirtió en investigador, Ministerio Público, fiscal y juez. La semana pasada se exoneró él mismo con el asunto de los dineros que su hermano Pío, hay evidencia que los recibió en efectivo. Él dijo, lo que yo sé es que no soy corrupto, y le preguntan a su hermano, tampoco. Entonces ya con eso le da por terminada la investigación y se exonera. Hoy, ante lo evidente que reconocen de que hay un sobrecosto en Dos Bocas, dice, pero no se preocupen, no es para beneficio personal, es que tuvimos que comprar equipo que no estaba considerado adicionalmente. Los ingresos del gobierno federal van de acuerdo a lo presupuestado. El gasto del gobierno federal va de acuerdo a lo presupuestado. Sin embargo, hay un subejercicio importante en las áreas de seguridad pública, de salud y de educación, y no se diga de infraestructura de otros estados, y todo el dinero del gobierno federal se está destinando a Dos Bocas, se destinó a
terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el año pasado, y el Tren Maya. Ya hay un sobre ejercicio de presupuesto en Comisión Federal de Electricidad. Los ingresos adicionales por petróleo, por los precios altos del petróleo, pues ya van de bajada. La semana pasada la mezcla mexicana del petróleo bajó $13 por barril sobre una plataforma de producción menor de lo que el gobierno federal había estimado. ¿Qué implica esto para Sonora? Sí, para concluir. La carretera de 4 carriles que se iba a terminar para abril o para mayo de 2019, pues es el cuento de nunca acabar. Parecería ser que es la obra de infraestructura más grande del mundo. Yo creo que ni las pirámides en Egipto tardaron tanto en construirse, porque tenemos una carretera que tiene 40 años en construcción. De la eterna Las obras muy necesarias en Guaymas de drenaje que se anunciaron para el año pasado, ya está terminando el verano y todavía viene la temporada de ciclones y siguen sin tenerlas. Y si nos vamos ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, no hay esa inversión del gobierno federal en Sonora. Y ya para terminar, en el tema de los anuncios, de esta realidad de la declaración de un político a lo que dice el texto, mucho se hablaba de que Sonora iba a participar en la empresa de litio. La semana pasada publicaron el acuerdo de creación de litio, de México, litio para México, y Sonora no tiene ningún asiento en el Consejo de Administración. Bien. Es un poco iluso el pensar de que los buenos deseos nos van a llevar muy lejos. Son las buenas acciones, es el cumplimiento a la ley y es la separación de poderes. Estamos en tiempos peligrosos y hay que poner mucho ojo y mucho énfasis en los eventos de esta semana y de este mes de septiembre. Vamos a estarnos analizando. Muchas gracias, mi Oscar. Muy buen día y muy buen día a todo el auditorio.